segunda a los Corintios 9. Seguimos en un contexto de la ofrenda de la iglesia. ¿Se acuerda? Primera a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, tenemos los versículos que nos dan la orden de Dios de ofrendar todos los domingos en esta forma. Dice, comienza la orden: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces la iglesia tenía que recoger ofrendas cada primer día de la semana. Es que ya hemos mencionado en el culto de la Biblia, leemos de 5 cosas que hacía la iglesia y era culto. Era una parte de nuestro servicio a Dios. Y hablamos de cómo de orar y de cantar y de tomar la cena. Clase y oración. ¿Qué? Oración, predicación. O estudio. Ok. La cena. La cena. La ofrenda. Falta una cosa. Edificación. Son 4. Cantos. Cantos, ok, cantos. Alabanzas. Ok. Canto de la Biblia habla de 5 cosas que la iglesia hace juntos, los hermanos juntos, ¿verdad? Nos congregamos para cantar juntos, para orar juntos, para tomar la cena juntos, Adorar juntos. orar juntos. Adorar juntos. Cantar Y ofrendar juntos. Es algo que participamos. Aquí le llama participación. Entonces algo es comunión. La palabra comunión y participación de la misma palabra en la Biblia. Entonces, en este caso, tocamos en más detalle en 2 Corintios, capítulo 8 y 9, en la misma ofrenda que él habla de que la iglesia tendría este culto, y entonces habría un fondo de ofrendas del cual pudieran ellos enviar esta ayuda a los necesitados en Jerusalén. Leemos en Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 11, leemos de un, podemos hablar de sequía o de ayuno. Dice en capítulo 11, versículo 28, Hechos 11, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Okay? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así comenzó en aquel año. Y terminando capítulo 12, después de la muerte del Herodes que mató a Jacobo, dice el 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio,
volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí encontramos el Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Pero en este contexto vemos el plan de Dios. En este caso, cuando hubo este hambre en todo el imperio, pero aparentemente las iglesias en Judea sufrieron mucho y eran muy pobres. Entonces los hermanos del Siria y de las iglesias allá de Antioquía, de Siria, y aparentemente en otros lugares también, ellos enviaron ofrendas a Judea para los santos necesitados por este hambre en aquel entonces. Pero el hambre no fue de un solo año, era de varios años. Entonces esto llegó a ser una oportunidad para las iglesias. Adelante, capítulo 13, comienza el evangelismo de las iglesias de los gentiles, allá cuando la iglesia en Antioquía de Siria envió a Pablo y a Bernabé a evangelizar. Fueron a Chipre, fueron a norte de Antioquía, de Pisidia, y de Iconio, y de Listra, y de Derbe, la iglesia de Galacia, y de Frigia. Y en el segundo viaje, en capítulo 16, pasó por esta región y siguió hasta llegar a Filipos en Europa, en la tierra de Macedonia, en Macedonia y Acaya. Corinto aquí está en Acaya o en Grecia. Tenía dos nombres, Acaya y Grecia, es el mismo lugar. Okay. Entonces, ya se estableció, pues estas iglesias se establecieron allá en estas regiones. Eran iglesias mayormente gentiles, ¿ok? Ahora, esto fue capítulo 18, 19, llegó convirtió a muchos allá en Éfeso, en la costa más al occidente de lo que hoy día se llama Turquía, se llamaba Asia en aquel entonces. Este fue el tercer viaje. Pasó 3 años estableciendo las iglesias de Asia, las 7 iglesias de Asia que se mencionan en Apocalipsis. Entonces, muchas iglesias de Asia, de Macedonia, de Acaya. Ahora, hay otra necesidad en Judea. Y abrió una puerta para establecer el hecho de que el Evangelio había quitado las barreras entre los judíos y los gentiles. Entonces sería la prueba, podían los hermanos de los gentiles, podían ellos amar a los judíos hermanos en Cristo allá en Judea. Esto fue la prueba, porque hubo mucho pleito entre los judíos y los gentiles. Donde quiera, este Claudio y Tiberio, fue Claudio que votó a los judíos todos de Roma, porque no les gustaba. Mucho conflicto, muchos problemáticos ellos, hermano. Pero hasta hoy día, hermano. Hasta hoy, sí. Hasta hoy día no quieren los judíos, sí. Los judíos no quieren a otros. Sí. Hay mucho prejuicio. Mucho prejuicio. Todavía. Se supone que nosotros deberíamos tener un respeto o amar mucho a los hermanos judíos porque pues sabemos que de ahí viene Jesús, nuestro Salvador, o Claro sea, que él sí. era judío. ¿Cómo y a pueden los negar judíos- eso? Sí. ¿Cómo podemos odiar a los judíos? Sí, eso es cierto. Es Y algo, especialmente si son hermanos en Cristo, ¿verdad? no tiene sentido. Esto fue la cuestión aquí, porque iban a enviar estas ofrendas a los hermanos de Cristo, pero eran Judea, de los judíos. Pero eran hermanos, eran una sola familia. Entonces,
Pero en todo esto, capítulo 15, salió esta cuestión entre los hermanos en Jerusalén. Pablo estaba estableciendo iglesias, convirtiendo a estos gentiles en cristianos, pero no exigió a ellos la circuncisión. Esto sería hacerles prosélitos judíos. Pero el Espíritu Santo no exigió que ellos se convirtieran en judíos. Podían quedarse gentiles y no tenían que guardar el antiguo pacto, ya estaba obsoleto. Entonces, en capítulo 15 de Hechos hubo esta cuestión y los ancianos en Jerusalén, los apóstoles y todos se congregaron para platicar, ¿esto fue bueno o no lo que hizo Pablo? Y salió del Espíritu Santo que sí, estaba bueno. No tenían que exigir la circuncisión de los gentiles. Entonces, o guardar lo demás, o las costumbres de los judíos, las leyes de la dieta, de los días especiales, de cualquier otra cosa de la cultura del judaísmo que era parte de la ley de Moisés. No tenían que guardar eso. Entonces en Gálatas lo dijo a los gentiles, si uno entonces se circuncida para ser salvo, dice, está caída de la gracia. No están en gracia porque están en la ley de Moisés. Entonces no quería que los gentiles se convirtieran en judíos. Ahora, en toda esta plática llegó el hambre y una oportunidad para establecer una prueba. Si eran sinceros en su amor. Declaraban su amor. Profesaban su amor a Dios, a Cristo Jesús y también a los hermanos de Cristo. Allá de Judea. Pero es una cosa profesar amor, pero cuando es asunto de dinero, muchas veces el amor desaparece. Esto es la prueba de la sinceridad. Entonces, leyendo aquí en 2 Corintios 8 y 9, le habla del hecho de que ya habían hecho su compromiso. La iglesia en Corinto y los demás ya habían profesado su intención, su compromiso de preparar una ofrenda para enviar a Judea. Okay, vamos a comenzar leyendo en versículo 1. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues déjenme comenzar un poco antes, porque ya, déjenme comenzar en 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Okay? Vendrían estos hermanos, mensajeros de las iglesias, y Tito, compañero de Pablo, iban adelante de Pablo. Pablo llegaría después, pero ellos iban adelante para preparar la ofrenda y tener todo listo para que ellos todos pudieran salir juntos llevando la ofrenda a Judea. Dice, mostrad, dice, pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos. Aparentemente, Pablo ya habían, ¿cómo se llama? Se habían gloriado, o habían como una jactancia que había hecho, ¿verdad? Acerca de qué es, los cristianos de Corinto ya habían hecho compromiso de ofrendar.
Y entonces Pablo usaba este compromiso de ellos para hablar con otras iglesias, que ellos fueran un ejemplo. Entonces, él alaba mucho a los corintios de sus intenciones de ofrendar. Y cuando Pablo iba de lugar en lugar entre las iglesias de los gentiles, pues alababa a Corinto por su deseo de ofrendar a estos pobres en Judea. Ahora dice, ya está el momento crítico, ¿verdad? A llegar nosotros y todos estos hermanos conmigo, y ustedes dicen que no. Si ellos dirían, no tenemos nada para ofrendar, no tenemos nada para enviar, sería para Pablo ¿qué? Una decepción. Sí, una decepción, una vergüenza, humillado, sería él humillado porque ellos, después de tanta alabanza de Pablo, fue vacía la alabanza. Entonces, así habla Pablo a los corintios de antemano, y dice en el 9, cuanto a la ministración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, esto es de Corinto, Acaya, Grecia, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El celo de los corintios, de hacer su compromiso, que iban a ofrendar y enviar esta ofrenda con mucho amor y con mucho ánimo a Judea. ¿Okay? Le llama la ministración. ¿Qué implica la palabra ministración? Ministrar algo. Okay, ministrar es... Manejar. Pues sí, pues esto es un servicio, y cuando hablamos de ministerio, tantas veces hablamos en el contexto del ministerio a Dios, ¿verdad? Servicio. Es algo, Un servicio. sí, es sagrado. No es algo carnal, aunque dinero es carnal, okay. Pero el me faltó la cosa. Entonces, la administración fue algo sagrado, divino, un culto ofrecido a Dios. Entonces dice, conozco vuestra buena voluntad. Buena voluntad es su deseo. Ya había decidido hacer eso. Entonces dice, que esto comenzó hace un año atrás. Ahora versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Okay. Si llegarían ellos, esta tropa de hermanos de otras iglesias, aquí a Corintio, y nada estaba preparado, entonces dejaría la impresión que no era grande cosa, no fue muy importante, no habían hecho nada serio, entonces sería una vergüenza, dice. Por lo tanto, envío a Tito para hacer preparación, todo que sea en orden. El 4. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios
Ellos llegarían desde el norte, pasando al mar Egeo, ¿okay? Iban a subir, entonces descender del norte, pasando por Filipos y Tesalónica, Berea, desde el norte, ahora llegando hasta, por fin, Acaya, en el sur, al sur de Macedonia. Dice, conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, no os avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Okay. Son palabras que hablan de su confianza, de su apoyo, de su ánimo para ello. Dice el 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Okay. La generosidad antes prometido. Okay. Y no le llama dinero. Nunca dice la palabra dinero. Okay. Y aquí ni siquiera dice ofrenda, dice la generosidad. Okay. Su forma de hablar del dinero, la generosidad. ¿Por qué dice generosidad? Buena obra. La buena obra, la buena voluntad. La generosidad significa algo de sustancia, un sacrificio innegable que habían hecho ellos para expresar su amor. Es como la madre de Lucy siempre decía, si vamos a dar un regalo que no sea regalo barato, ¿verdad? Barato. ¿Qué implica el regalo barato? Que tiene que ser generoso. Bueno, aquí la generosidad también se dice, por ejemplo, cuando dice, no, él fue muy generoso conmigo, o ella fue muy generosa, es que se entregó en abundancia. Sí. Fue un buen dote lo que Sí, nos sí. dio. Nosotros decimos amplio, bien Ah, amplio, sí, sí. qué amplio, Ah. amplio. Nosotros Sí. cuando generoso es que fue mucho más de lo suficiente. Pero generoso también tiene que ver con amable, bondadoso. también, Que O sea, que dando mejor, O sea, que cortés, que dando que mejor, generoso, sí. lo seleccionas para Sí. darlo. generoso. Entonces la persona que da un buen regalo implica que es su amor, Generosidad. mucho amor. Okay. Aprecio. Mucha generosidad implica mucho amor. Y O sea que no le está doliendo. No le duele. No le No me duele. duele. Más que la palabra correcta especialmente es si que está no la le mamá. duele. Porque Ajá. cuando da uno forzadamente se ve. Al menos que el ser humano que esté dando, porque pues sí hay ser humanos que no tienen abundancia, Y pero le da como uno. quiera lo que está dando a veces se No, nota. Me duele. Sí. Se nota, porque no les duele. Pero uno, bueno, yo por lo menos conozco a Mr. Cleveland, que haga siempre, entonces me gracias por mí. No le duele lo que nos da al hombre. No sé si porque Dios pues yo pienso que más que nada es obra de Dios para con nosotros, pero no le duele al hombre. Ya ven, en la Biblia está un capítulo donde No una da señora con dio todo lo que que le tenía. pese. En la Biblia está donde la señora, pues muchos estaban ofrendando y Sí. dijo Jesús que esta señora había dado más que todos. Sí. Digo, ¿por qué esta dio todo lo que tenía y, dijo, Sí. y los demás dieron lo que les sobraba? Exacto. Y digo, Ese es ella el dice que punto. dio todo, dice Jesús. Porque se expresó su amor para Dios. Dice que todo La lo que forma tenía de dio. ofrendar. Eso lo dijo Jesús en la Biblia. Pues como Y Dios, los dio su que hijo. llegaban y daban nada más lo que sobraba. Sí. Entonces los ricos Sí. tenían abundancia y lo que ofrendaban era de lo que tenía a mano, lo que no habían gastado en sí mismo. La señora dice que dio todo lo que tenía. Sí. Muy bien. Vamos a examinar los principios de esta ofrenda como el apóstol Pablo aquí expresa en el contexto.
nos da más detalle de lo que también nos da motivo, o que dio a ellos motivo, por extensión también a nosotros mismos. Muy bien, vamos a despedirnos ahora. Y volviendo a capítulo 9 de segunda a los Corintios, y ya hemos examinado la cuestión de la buena voluntad de la iglesia en Corinto, y en versículo 2 habló del celo, dice. El celo de ellos había estimulado a la mayoría de los de Macedonia y de otras partes. Ellos sabían porque Pablo les alababa. Entonces, había hablado de su compromiso, de su generosidad, de su deseo de proveer por los necesitados allá en Judea. Ahora llega el momento de llevar a cabo la obra, de no solamente hablar, pero también de hacer. Y esta es la prueba. Llegando al versículo 6, comenzamos a ver los principios de esta ¿cómo se llama? La ofrenda que iban a hacer, la manera por la cual Pablo mandó que ellos pensaran. Okay. Tenían que pensar. Es que no podemos hacer nada sin poner la mente, los pensamientos en orden, los motivos del corazón. Y cuando tenemos a nosotros mismos bien informados y tenemos todo en orden, es más fácil llevar a cabo físicamente lo que ya hemos decidido hacer. Entonces, en versículo 6, 2 Corintios, capítulo 9, ahora llegamos al versículo 6, hablando de los motivos para ofrendar bien. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Ya está llamando la ofrenda a su generosidad. Ahora habla de dos conceptos. ¿Cómo es? ¿Es casamiento? Escasez. Es casamiento, ok. Es casamiento. No, Es casamente, ¿verdad? Es casamente. Es casamente. El que da es casamente. Casamiento, ya fue. Entonces dice, el que siembra escasamente, también dice, segará. Segará escasamente. Es que es una palabra difícil para mí. Difícil. Escasamente. ¿Qué significa escasamente? Poco, muy poco. Sembrar es echar la semilla, Esa ¿verdad? la semilla. Tengo allá en mi, ¿cómo se llama? Mi yarda solar, adelante de la casa, ¿verdad? Del zacate allá, y donde hay mucha sombra, hay espacio donde el zacate no crece, deja cal, ver varios lugares, y es pura, es piedra y tierra, y se ve muy feo. He querido poner algo allá y nada quiere. Entonces, he comprado semilla
de otra clase de zacate, que le gusta la sombra. ¿Okay? Que, ¿cuántas semillas compré? ¿Mucha o poca? Mucha. ¿Por qué? Sembramos mucha, pero no todo sale, ¿verdad? Entonces, hice como una mezcla de arena con la semilla y con fertilizante, eché. Okay. Y ahora llegó el sol, está quemando la semilla. Entonces tengo que regar y regar. Pero uno que siembra escasamente, 5 o 6 semillas, voy a ponerlo, regarlo, ¿qué cosecha tendré? Muy poco. Porque la siega depende mucho de la siembra. Okay. Dice, el que siembra generosamente, generosamente, es una forma, es la forma de dar, la forma de ofrendar. Hablando también de sembrar y cegar. Entonces, si quiere una cosecha muy buena, hay que sembrar mucho. Vamos a luchar para entender lo que está diciendo. Y sigue hablando, dice, cada uno de, este es versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón. Entonces, que propuso en su corazón significa que proponer, ¿qué sentido? De antemano, ¿no? Es propósito, ¿verdad? Uno decide, entonces van a venir ellos para recoger ofrenda, entonces hago mis cálculos, vamos a ver. Y tengo eso, tengo que pagar mis biles, pero habrá algo que puedo compartir, entonces decido, hago esta decisión, voy a ofrendar, como propuse en mi corazón. Es propósito, no es de casualidad. Cuando llegan, si tengo, si no tengo, no tengo. ¿Verdad? Y esto también habla en la Biblia, hermano, que como se ve, bueno, nosotros que nos sentamos atrás, podemos ver todo lo que hacen los de enfrente, ¿verdad? Sí. Desafortunadamente para ellos. Sí. Hay también a ver cuánto van a dar. Y la Biblia dice que debe de ser apartado desde antes de venir. Sí. Sí. Porque como dice, no le vamos a dar a Dios lo que nos sobró, sino sí. Es a lo que uno propone en su corazón. Uh-huh. Entonces uno ya tiene que tener preparado el dinero desde que reciba el sueldo. Uh-huh. Supuestamente ya habían hecho esta decisión, ya estaban juntando el fondo para entregar en el momento de llegar los hermanos. Entonces, también menciona no con tristeza. No con tristeza. ¿Qué tristeza? Que no quieren darlo, les duele. Sí, tengo este billete, no quiero saltar, no quiero, es mi amigo, es mi niño. Me costó mucho. Este dinero es mi niño, no quiero perder mi niño. Estoy abrazando y qué triste despedirme del dinero. No. Entonces, no debemos de tener un funeral. No es la muerte de dinero. Es momento de qué? De alegría. Dice, no con tristeza ni necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios
ama al dador alegre. Entonces, en vez de funeral, Así ya está. celebración, con gozo, alegre, como fiesta. Vamos a dar con sonrisa, con gozo, porque gracias a Dios tengo algo que puedo compartir con él que tiene necesidad, y no soy yo él que no tiene nada. ¿Okay? Yo soy alguien que yo tengo algo. Ellos no, están en hambre, no tienen. Entonces, gracias a Dios, yo estoy en condición mejor que ellos. Entonces, por eso quiero compartir con el que le falta. Entonces, Dios ama. Es muy importante ver la fuerza de este punto. Todo lo que hacemos conforme a lo que Dios quiere, lo que Dios que ama. Es que si yo soy dador alegre, Dios me ama. ¿Okay? Dios no me ama de otro modo. ¿No ama Dios a todo el mundo? Sí, claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué quería Pablo decir? Si Dios ama a los malos y a los buenos, sin duda, Juan 3:16, sí, es cierto. Dios envió a su Hijo para morir por todo el mundo, sin duda. Dios ama a todos. Entonces, ¿en qué sentido Dios ama al dador alegre? Pues me imagino que al mirar en su corazón con qué actitud está ofrendando, lo va a bendecir al doble o más de lo que... Debe ser algo más, ¿verdad? No veo manera para evitar esta conclusión. Sí. Sí, esto significa Dios ama al dador alegre, ama en otro sentido más. Sí, claro, Él ama al asesino que es pecador, sí, le ama, pero hay otro amor que Dios tiene para los que le sirven. En este caso, específicamente, el dador alegre. Es que hemos todos recibido algo de alguien que no querían darnos, pues, y Las miradas. nos deja un poco amargos. Mire, me dio eso, pero amargamente, Mejor no me hubiera dado nada. como de obligación, ¿verdad? No quiso, pero fue obligado, entonces me dio, entonces, ¿cómo siento yo? Mal, porque no quería, pero lo hice, y yo lo acepto porque tenía yo necesidad, pero me deja un poco triste. Pero el que me da algo con gozo, y si yo soy dador alegre, si alguien me da así con alegría, ¿cómo siento yo? Feliz. Feliz, honrado, porque este hermano piensa, pues digno darme algo así de valor, y yo estaba en necesidad. ¿Y cómo es que uno siente cuando está en necesidad? Aplastado en el piso, ¿verdad? Abatido. Desesperado. ¿Cómo siente? Como la escoria de la tierra. Entonces, uno puede acercarse y darle y así pisarle. Sí. Con la cara. O puede entonces darle la mano, levantarle y darle el honor. Mire, estoy tan feliz que pueda yo darle algo. La diferencia es una diferencia profunda. Entonces, es lo que explica el apóstol Pablo aquí a los Corintios. Y el próximo punto, bien importante, hermanos, y yo no veo manera para ignorarlo. En estos motivos dice, Dios es poderoso. Okay. Dios ve al dador alegre, el dador generosamente dando a la iglesia esta ofrenda para los necesitados en aquel momento.
Pero también dice, y poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Estamos estudiando los miércoles en inglés en Isaías, en los capítulos 40 hasta 60. Hay muchos capítulos que hablan del poder de Dios, el plan de Dios de salvar al mundo por medio de enviar al Mesías, enviar a Jesús y salvar a los pecadores. Y habla repetidas veces, habla del poder de Dios, el brazo de Dios para llevar a cabo su plan. Dios es poderoso. Físicamente Dios hizo mucho. Dios manejó las naciones y los poderes y creó en la tierra el contexto en el cual Jesús nació, anduvo y dio su vida y le levantó de la muerte. Y mucho de eso es físico. Tenía consecuencias espirituales, pero eran principios físicos. Ahora estamos hablando, ¿qué es lo que Dios puede hacer? ¿Qué puede el poderoso Dios hacer por nosotros cuando somos generosos? Ese es el punto que hace ahora. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde, ¿ok? Para hacer que abunde. ¿Okay? Aquí tenemos el concepto de abundancia, de mucho, de tener mucho. En el contexto de escasez y generosidad, el contexto de los que tienen hambre y otros que tienen suficiente. ¿Okay? Es el contexto. Dice entonces, Dios es poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Okay? Abunde toda gracia, ¿okay? Toda gracia. Ya hemos hablado de la gracia de ofrendar en capítulo 8. La gracia es no solamente el perdón de Dios. La gracia de Dios es también lo que nos enseña y lo que nosotros hacemos para llevar a cabo su plan. Porque esto es el favor de Dios. Dios bendice la tierra por medio de los hombres. Jesús ascendió a la tierra y dejó el evangelismo en las manos de nosotros. ¿Okay? Y nosotros llevamos a cabo el plan de Dios, la bendición que Dios ofrece a todo el mundo, lo pone en las manos de nosotros. Además, hay mucho más que Dios nos hace capaces de hacer. En este caso, es la capacidad de ofrendar. Okay. Lea conmigo lo que dice. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Okay. Tener, okay. Tener. Okay. O tengo algo en la mano o no tengo. Okay. En ese caso estamos hablando de dos grupos. Los que tienen hambre, ¿y qué tienen en su mano? Si tienen hambre, nada. Okay. Y los que van a dar, el dador alegre, ¿qué tiene él? Algo, ¿verdad? Que puede ofrendar, que puede ofrecer a él que tiene nada. Entonces, dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Okay. Suficiente ¿qué? Teniendo todo lo suficiente. Y lo necesario. Algo para ofrendar. Y también habla de la gracia, la voluntad. Porque uno no puede ofrendar si no tiene motivo para hacer, si no tiene corazón, si no tiene amor, si no tiene la gracia de querer, entonces no tendrá lo suficiente para ofrendar. Es una gracia, pero la otra es de tener el dinero mismo, hermano. Es que donde dice, y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que el dador alegre siempre va a tener por Es el lo punto. mismo. Ok. Ese es el punto que estamos buscando. Ok. Tener uno que da, dice el hombre, ok. Si yo doy a usted, ¿qué tendré yo? Ahora, la mano mía está vacía. Y mi dinero está en la mano de usted. Ahora, mire, ahora yo soy necesitado. ¿Verdad? ¿Por qué voy a dar a otro y hacer a mí mismo necesitado? ¿Ok? Ese es el argumento aquí. Pero el punto es, poderoso es Dios para hacer ¿qué? Que abunde en toda buena obra. ¿Cuál obra? La que está haciendo. Esto de ofrendar. Creemos o no creemos esto. Doble. Ahora esto nos lleva, es el mismo, pues déjame leer un poco más, pero quiero leer de Mateo 6, 19. Déjame poner la mano aquí y llevarnos a Mateo capítulo 6. En el Sermón del Monte Jesús enseñó lo mismo. Lo que expresa Pablo aquí es nada más la aplicación de lo que Jesús mismo había dicho en su primer sermón, porque sabía que siempre hay este afán que tenemos de si servimos a Dios vamos a perder, ¿okay? Porque Dios exige sacrificio. Dice, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir pos de mí. El rico vino a Jesús y dice que, vende lo que tiene, da a los pobres, ven y sígueme. No quiso. ¿Por qué? No confiaba en el poder de Dios para proveer. Ahora, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Que no busque hacerse rico en la tierra. Ese es el punto. El rico. El problema de hoy es esto. En la cultura americana, y todo es para enriquecernos, enriquecernos, okay. Todo el mundo habla, trabaja y todo el mundo trabaja y están ganando dinero y juntando dinero, ¿para qué? Hacernos ricos. Y ese es el sueño americano, de hacernos ricos. Los ricos del mundo, ¿ok? Ahora, hay un error en eso, porque nunca habrá gloria en eso. Dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Entonces, el dinero puede desaparecer de la cuenta bancaria, hay ladrones, ¿perdón? Vaciarle la cuenta. Hay fraude, hay gente de fraude, que defrauden. Hay mucha fraude en este mundo. Y hay 1000 maneras por las cuales podemos perder todo lo que tenemos. Ahorramos y ganamos, juntamos dinero, trabajando duro, haciendo sacrificio y podemos perder todo en un instante. Ya se va. O puede ser perder su valor. Invertir en la casa y viene un tornado, o invertir en una casa y el vecindario cambia, ahora pierde su valor y usted no puede vender la casa para lo que usted había pagado para comprarlo, o algo más puede pasar. El uso, 1000 maneras pueden destruir lo que uno tiene en esta tierra. Entonces dice el 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Okay? Dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, si Dios ama al dador alegre,
Dios valora lo que ofrecemos a lo que Él quiere. Entonces dice, el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora, en ese contexto, ¿qué significa? La lámpara del ojo. Con el ojo mira todo. Con el ojo vemos los tesoros de este mundo. Vemos todo lo que uno desea, que quiere lograr. Miramos, pero los motivos, lámpara es entendimiento. Podemos ver sin entender lo que estamos valorando y valorar mal. Y no juzgar bien el valor de lo que estamos viendo. Entonces, esta es la tentación. Dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tinieblas es ¿qué? El engaño. Estamos engañados por lo que vemos. Y valoramos más que vale la cosa. Entonces es un engaño, es una mentira. Ahora, con esto basta. Dice el 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Uno tiene que trabajar para ganar la vida. Esto es dinero, sí, tenemos que ganar dinero. Pero ¿por qué trabajamos? ¿Por qué? Es un motivo. ¿Por qué trabajamos? Trabajamos para sostener la vida y agradar a Dios. O trabajamos para hacer nosotros dioses, como los ricos. Hay muchos de los élites, ¿verdad? Muy ricos, billonarios, ¿verdad? Piensan ellos que son dioses. Y hacen barbaridad. Para ellos no importa si matan a miles o millones de gente. Si la gente se muere, para ellos tener su poder, no importa. Piensan que son dioses. Es muy fácil para el hombre así servir al dinero como si fuera Dios. Pero dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. El 25, por tanto os digo, es la conclusión, no os afanéis por vuestra vida. No afanéis. ¿Por qué? Poderoso es Dios. Y dice aquí, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Sí. La vida se compone de algo más. Entonces dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta. Vemos el poder de Dios. Explícame cómo es que el ave puede tener suficiente dinero. O si siempre comida. Siempre comida. ¿Cómo puede? ¿Por qué no se mueren las aves de hambre? Gracias de Dios. Dios provee. Las ardillas. Imagínense, ¿cuándo es que tienen nueces? Una vez al año. Pero caen de la tierra nada más en ciertos días del año, ¿verdad? Y quién sabe, se van la gente se la roba. Sí, la gente la roba. Viene el viento y la lluvia y se llevan. Pero encuentran ellos comida. Las aves. Las aves también, Y qué del adorno, ¿verdad? Porque a nosotros es importante también que seamos bien adornados, ¿verdad? Entonces, pero Dios adorna también las flores de la tierra, los lirios, dice. Pero dice por fin,
el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Cuestión de fe, que el poder de Dios. Dios cuidará a ellos, ¿por qué no a nosotros? El 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Volviendo a 2 Corintios 9, entonces, sigue la plática, dice el 10. El que da semilla al que siembra, y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces proveerá y dice, aumentará los frutos de qué. Cuando dice multiplicará vuestra sementera, ¿de qué habla? Sustento. Okay. Es físico o espiritual. Físico, yo creo, ¿no? Es físico, ¿verdad? Pues son los dos, porque también dice, aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, vamos a prosperar en el sentido espiritual y también en el sentido material. Ahora, ¿qué? Dice, si invertimos a $10, Dios nos dará, ¿cuánto? 30. Así pensamos, ¿verdad? Pero no deberíamos. Queremos saber, ok, Señor, muy bien, ¿cuánto me dará? ¿Verdad? No me dice, ¿verdad? Pero poderoso es Dios. ¿Cuánto nos dará? No nos dice, pero nos dará. Nos proveerá. Nos cuidará. Y dice, será aumento. Dice, multiplicará vuestra sementera. ¿Sementera es qué? Pues nosotros le decimos cementera a la de esta de cemento. Ok. ¿A qué se refiere? Pues a las cosas así como materiales, ¿no? Sí. Se refiere pues a la otra, Ajá. al sustento, al Así le llaman a la de esta donde mezclan, donde echan el cemento. Cementera. Sementera. Pero yo creo que aquí Pero- se ha de referir a donde guardan la semilla, ¿no? Sí, está hablando del almacén, Sí, ¿verdad? del almacén. a todo pues Hablando de la cosecha. Donde guardan. Sí, La semilla, pues todo eso. como la palabra cambia, ¿verdad? Ya cambia de un... Ajá. Sí, pues también la cementera es donde echan el cemento. Sí, esa es la revolvedora. ¿Qué, Sí, la grande. qué guarda el cemento? Sí. Ajá. Nosotros le llamamos revolvedora. Revolvedora. Ajá. Mire cómo cambia la lengua, siempre está cambiando. Y para nosotros los de afuera es muy difícil para nosotros. Ya para Colombia cambia también. También en otros países. Tenemos aunque chévere. Sí. En México no se usa chévere. Sí, Chévere quiere chévere. decir bonito. Y Sí. pelado. Oh, pero- Chévere quiere decir como hermoso. Y Chévere, dice, bueno. Sí, bueno. dice chao. Chévere. Chao. Y dice pelado. ¿Sabes lo que es pelado? ¿Qué es? Pelado es un niño, un jovencito. Dice Dice pelado. como decir escuincle o Sí, un así. niño. Un hueco. Pelado. Es que en otras partes le dicen huecos, en Almada, Pelado. No, en así. Monterrey. Pelado. Ajá. ¿Cómo cambia? El punto es, hermanos, que Dios sabe que tenemos necesidad. Los gentiles buscan todo eso, Dios lo sabe. Y también nosotros necesitamos ropa. Tenemos que pagar por la necesidad, la comida, tenemos que pagar al Walmart. Y si no fuera por Walmart, ¿qué haríamos nosotros, verdad? Tenemos que comprar comida, los niños faltan zapatos, Ropa. Pagar ropa, el gas. y también medicina para el médico.
son gastos de la vida. Sí. Dios es poderoso para proveer. ¿Cómo? Esto es algo ¿Sabe de, cómo? Él sabe cómo. Pone la gente. de Porque- maneras que no podemos imaginar No. tantas veces. Hacemos lo que sabemos que podemos hacer para ganar algo, ¿verdad? Pero Dios tiene fuentes más No, allá. No sabemos cómo lo hacen, pero una vez a mí me pasó que no traía suficiente dinero para la comida y llegando a la tienda estaban dos muchachas americanas Ujú. y cuando yo me acerqué a pagar dijeron nosotros vamos a pagar tu comida. Imagínense, wow. Ellas pagaron la comida, Ajá. las dos muchachas americanas, yo pienso que eran de una iglesia bautista. Ajá, ok. Pagaron la comida. Ellas comían Sí, para Sí, mí. siempre manda la Y ayuda. luego Ujú. fuimos a Lays, a la ferretería, a comprar una parte de la secadora que también me la regalaron. Ujú. Me regalaron la parte Ujú. y el señor ahí dijo, esta vez te la voy a regalar. Ah, Y dije, yo sé de dónde viene. maravilloso. Mejor que de Dios. Sí, sí. Hay mil maneras por las cuales Dios nos puede Sí, ah, es donde uno mira proveer. el poder de Dios. Sí, Muy grande. sin duda, así es.